Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Miguel Aranda y a Ashley Juana Cruz Pérez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 7. Islas Gecko, Usopp el pistolero mentiroso. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Logia Brothers. ¿Qué encontrará nuestra tripulación de 3 en las Islas Gecko? ¿Un nuevo compañero? ¿Un barco? ¿Un enemigo? ¿Todo lo anterior? Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si no eres patrocinador, agradece a quienes ayudaron a hacer esto posible. Gracias. Lupanen A, Frimorigo, Tomás Enellis, Patrick Aires, Rinosuke, Kaiman, Jacob Ward, Evgeny Kazanin, Daniel Williams, Víctor Garrett, Brody Mech, Benjamin, Paul Nichols, Alastor Godoz Benjeance, Maudai, Thomas B. Wilkes, Vito Saraceno, CT12, 63, 71, Benjamin Schliar, ADC1C2C, Joseph, Callum Nolan, Brad Goldin, Cody Lille, Mark Edward Windan Tiller, Joseph Morrison, Tristan Kenzie O'Meara, Robin Tammy Grogan, Demonunter 44, Optimum Prime, Assassin 22, Fabian J. Wilkinson, Christopher 1994, Ken Nielsen, Tiller Spell, Uber Lidora, Desert Twig, David Zimerle, John Lashbrook, Dylan Coles, DPC 78, Yovaria Potato, Jeff Broderick, Thunderwalker 123, Nathan Briggs, James Rainer, Gregory Petrica, Ops 2, March Gual, Chaos Mig, Kenneth Wallace, Alex Ayes, Akifus, William Pox, Sloppy Bluger 1510, Dan, Michael I. Coyle, Pent, Michael Anthony, John Cormick, Kari Kiwinki, Peter Rubinstein, Sean Urona, Ichigaboy Traff, Snaggy, Terence Henderson, Wojay Mamot, Yatslan Ecclestone, Ausia Brooks, Takeshi, Rodrigo, Nicholas Denman, Adrián, Travis Raines, Getrois Maturin, Jacob Case, Nicolas Coterroy, Robert Baine, Escriba Spike, Robert, Lance Lunkins, Shaun Nico, Mario Matías, Darrell Haycock, John W, Gary Brown, Kate Miller, Walp 010, Dragon Tation, Charlie Passingham, Connor Roeves, La Big Bell, Andrew Chapman, Orthodox 1057, Timmy Muerte, Cruiser 92, Robert Tetreault, Nichols Fields, Andrew Dion, Irish 92, Zacharia Clevy, John, Travis Mcrice, Bonjin, Dale Gibson, Alex Williams, James Glasgow, Charles, Peyush Tambe, Dauno Fazacel, Cory K, Craxis 93, Caleb Sucheki, Sierra Chandler, Ionstorm, Daniel Harris, Ernest M. Díaz, Jeffrey Campbell y Metal 9858. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega un /Kairomaru después del com. El capítulo 8 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, disfrútenlo. XXXXXXX. Capítulo 7. Islas Gecko, Usopp el pistolero mentiroso. Luffy, Nami y Zoro estaban de nuevo en alta mar. Habían salido de Pueblo Naranja cargados de provisiones y un pequeño bote proporcionado por los agradecidos habitantes. Estaba un poco destartalado, pero era todo lo que les quedaba después de que Buggy destruyera sus muelles y barcos al tomar el pueblo. Nami tarareaba alegremente mientras contaba los berries y examinaba el tesoro que había logrado robar. La naranjita sonrió al examinar un brazalete de oro macizo con diamantes incrustados.
Bueno, debo reconocerle algo a ese payaso. No hay ni una sola falsificación entre todo este tesoro. Todo es oro, plata y gemas auténticos. Este botín vale al menos 8 millones de berries. Sí. Rió Luffy mientras se sentaba a su lado y observaba el botín. Nami sonrió antes de apoyarse ligeramente en él. ¿Estás contento con el botín? Preguntó con una gran sonrisa. Sí. Sonrió mientras levantaba el puño. Este viaje ha sido genial. He reunido más de 10 millones de berries desde que te conocí. Estoy muy cerca. Tendremos que asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas entonces, ¿no? Luffy rió mientras le pasaba el brazo por los hombros. Nami sonrió y se apoyó en él por completo, relajándose por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera pensar en Arlong podía bajarle el ánimo en ese momento. No cuando por fin estaba cerca de su objetivo de 100 millones de berry. Y menos aún cuando acababa de ver a Luffy vencer sin esfuerzo a uno de los mejores piratas de East Blue. Ni siquiera había necesitado su fruta del diablo para ganar, y solo la usó para enviar a Buggy al horizonte y dejar claro su objetivo. Una emoción que Nami no había sentido en casi 8 años florecía en su pecho. La esperanza. Había estado ausente desde que Arlong llegó y se apoderó de las Islas Konomi. Desde que mató a su madre y la esclavizó a ella y a toda la gente de su archipiélago natal. Casi podía reírse de que quien le había devuelto la esperanza fuera el hombre infantil en el que se apoyaba. Estaba poniéndose cómoda cuando sintió que Luffy se tensaba. «Barco», gritó Zoro perezosamente mientras señalaba un barco más grande que se dirigía hacia ellos. Todos lo observaron con curiosidad al acercarse, distinguiendo a 3 hombres de pie en la proa. Lo más llamativo del barco era que tenía la bandera pirata de Buggy izada con orgullo. «Este es el territorio del Capitán Buggy. Les quitaremos todos sus objetos de valor. Entréguenlos ya», ordenó el supuesto líder mientras los 3 sacaban sus armas. Luffy sonrió antes de soltar el brazo de Nami, dijo Orangete frunciendo ligeramente el ceño. «Bueno, desde mi punto de vista, parece que ustedes 3 tienen algo que nos pertenece». Luffy sonrió al ver un cofre de madera apoyado contra la pared de la pequeña cabina del barco más grande. «Que sean 2 cosas». «¿De qué demonios hablas?» «Dije que me entregaras tus objetos de valor», exigió el pirata líder. Luffy simplemente sonrió mientras Zoro lo miraba divertido y Nami suspiró. «Bueno, supongo que simplemente vamos a discrepar». Luffy rió entre dientes antes de estar repentinamente frente al pirata líder y golpearlo en la cara. El fuerte crujido que se escuchó, justo antes de que el hombre fuera levantado y lanzado al océano a varios metros de distancia, probablemente significaba que Luffy le había aplastado la cara al otro pirata. Los otros 2 piratas apenas pudieron reaccionar antes de que el de la izquierda recibiera una patada tan fuerte que también salió volando del barco. Que le saliera sangre de la boca probablemente no era buena señal. El de la derecha recibió un puñetazo en la cara similar al que recibió Richie el león en Pueblo Naranja. Fue una lástima que el pirata humano no tuviera la resistencia del gran león. Él también fue lanzado a rebotar por la superficie del océano varias veces antes de hundirse bajo las olas. «Conté 4 botes, capitán, bastante bien», elogió Zoro mientras Luffy estaba en la cubierta de su segundo bote, ahora más grande. Sí. Rió Luffy entre dientes antes de dar los 8 pasos necesarios para cruzar la cubierta y pararse frente al cofre de madera que había visto antes. «Nami, te traje un regalo», exclamó mientras levantaba el cofre, comprobando que pesaba bastante, y se lo mostró a su navegante. Nami se colocó rápidamente frente a Luffy y el cofre con símbolos berry en los ojos. Luffy volvió a dejar el cofre en la cubierta para que Nami pudiera abrirlo. «Gracias, capitán tilde», ronroneó Nami sin reservas, el título de Luffy, haciendo que el adolescente del sombrero de paja sintiera un escalofrío en la espalda. Nami sonrió y le guiñó un ojo al notar el ligero temblor de Luffy. «Ahora veamos qué tenemos». Al abrir el cofre, la mirada de Nami volvió a los símbolos berry. Oro, joyas e incluso algunos billetes grandes se apilaban dentro. «Golpe», exclamó mientras comenzaba a revisarlo con una risita alegre. Luffy se sentó detrás de la naranja risueña y rió entre dientes mientras ella se apoyaba en él, tomando todos los billetes berry y contándolos. Nami no protestó al sentir los brazos de Luffy alrededor de su cintura al apoyarse en él. De hecho, se relajó más y comenzó a tararear alegremente mientras contaba los billetes. «Me alegra que te guste». Luffy rió entre dientes mientras observaba a Zoro atar los 2 botes para que el más pequeño no se alejara a la deriva.
Aunque parecía que Zoro no tenía ningún problema en quedarse en el bote más pequeño, ya que el espadachín ya se había estirado y estaba echando una siesta. En fin, ya habían hecho un entrenamiento de observación esta mañana, así que podrían tener otra sesión de entrenamiento por la tarde. Esos imbéciles se llevaron un buen botín. 800.000 en billetes de Berry, y este oro y estas joyas deben de valer alrededor de 1,5 millones. Nami vitoreó una hora después. Con una sonrisa, se acurrucó de nuevo en el pecho de Luffy y sonrió al sentir sus brazos apretándose suavemente alrededor de su cintura. Así que, deberíamos comprarnos un barco de verdad ahora. Estoy segura de que esta vela va a atraer mucha atención negativa. Es bastante feo. Luffy le sacó la lengua al Buggy Holly Roger en la gran vela negra. Lo incendiaría si tuviéramos uno extra para reemplazarlo. Nami sonrió y le dio una palmadita en la cabeza, llamando su atención sobre el sombrero de paja que siempre usaba. ¿Qué pasa con este sombrero? Nunca te he visto sin él. ¿Es importante para ti? Este sombrero pertenecía a Shanks. Era su preciado sombrero y su tesoro. Lo obtuvo de su propio capitán cuando era solo un grumete. Luffy sonrió con cariño al recordar la historia que Shanks le había contado sobre el sombrero. Cuando decidí tener mi propia tripulación y ser incluso mejor que él, me lo dio. Shanks me dijo que se lo devolviera cuando me convirtiera en un gran pirata. Es una promesa entre hombres. Parece un tipo genial, suspiró Nami antes de abrazarlo, que la rodeaba por la cintura. La pelirroja esbozó una sonrisa agridulce por un instante mientras imaginaba un escenario hipotético. Qué lástima que no se pasara por Kokoyashi cuando aún estaba en el East Blue. Luffy notó su cambio de humor con la observación pasiva que mantenía constantemente, así que le susurró suavemente al oído, lo que le provocó un agradable escalofrío a la naranja. Nami, eres mi nakama. Si necesitas algo, lo haré. Solo tienes que pedirlo. Gracias, Luffy. Nami sonrió levemente, respirando hondo antes de continuar. Solo necesito un poco más de tiempo, tengo que asegurarme de que no te pase nada. Cuando estés lista, Nami. Estaré aquí, listo para ayudarte, prometió Luffy con un suave susurro, haciéndola temblar de nuevo. Gracias, Luffy, gracias. Nami sonrió mientras apoyaba la cabeza en su hombro. ¿Y a dónde vamos ahora? Preguntó Luffy varios minutos después. Había estado sujetando a Nami todo el tiempo y la navegante naranja no parecía dispuesta a moverse si podía evitarlo. Nuestro destino es el archipiélago Gecko, más concretamente la parte más meridional de las islas Gecko, donde se encuentra la aldea del jarabe. Es un pueblo pequeño, pero se gana la vida pescando y vendiendo el jarabe que producen de los árboles de la isla. Deberían tener a alguien que pudiera proporcionarnos un barco. Si no, podemos ir a la siguiente isla del archipiélago y buscar allí. Mientras nos mantengamos alejados de las islas del noreste, donde se encuentra la rama de la marina, no deberíamos tener problemas. Sin embargo, cuanto antes encontremos un barco, más rápido podremos ponernos en marcha y evitar las patrullas de la marina. Sí, eres una navegante increíble, Nami. La elogió Luffy, haciendo que Nami se enorgulleciera. Lo mejor de todo el East Blue. Nami sonrió con suficiencia antes de incorporarse y mirar a Luffy. Ya que me has dado un regalo tan bonito, ¿qué tal si te doy una pequeña recompensa? Preguntó con una sonrisa sensual. No te di el cofre del tesoro como recompensa. Te lo di porque sabía que te gustaría, respondió Luffy con la cabeza ligeramente ladeada. Eso te hace más merecedora de una recompensa. Nami rió entre dientes mientras su mano derecha se dirigía al dobladillo de su camisa azul y blanca. ¿No quieres tu recompensa? Supongo que sí, Luffy empezó a hablar, pero la voz se fue apagando cuando la mano derecha de Nami le levantó el dobladillo de la camisa. El hombre relámpago solo pudo observar cómo la suave piel de Nami se revelaba al subirle la camisa lentamente. Pudo ver su abdomen, y luego todo su vientre. Nami se detuvo justo debajo de la curva de su busto, lo que hizo que Luffy la mirara a la cara. Cierra los ojos, Capitán Tilde, ronroneó Nami y Luffy obedeció al instante. Un segundo después, Luffy sintió un golpe en la frente y abrió los ojos. Nami reía entre dientes mientras se giraba y entraba en el pequeño camarote. ¡Qué travieso, Luffy! Bromeó, sacando la lengua y cerrando la puerta del camarote. Luffy se quedó sentado en la cubierta, aturdido y confundido. ¿Eso era lo que llaman una provocación? Se preguntó Luffy mientras se rascaba la cabeza. Lo superó rápidamente al darse cuenta de que Nami no vigilaba sus provisiones de comida en ese momento. Hora de picar.
Nami se daría cuenta de su error solo unos minutos después y Luffy sería presentado de nuevo, de cara a la cubierta del barco. 4 días después, ¿cómo es posible que tuviéramos tantas provisiones que casi no flotáramos, y aún así te las arreglaste para comértelo todo un día antes de que llegáramos a nuestro destino? Le gruñó Nami a Luffy mientras estaba sentada sobre el pirata del sombrero de paja para evitar que se dirigiera a la isla que habían avistado y llenara su estómago insípido. Simplemente me gusta la comida, se quejó Luffy desde debajo de su navigator. Yo también, pero no me ves comiendo lo que vale 10 personas en una sola comida, glotón. Así que, una vez más, no tendrás nada hasta después de que haya comido. Gruñó Nami con dientes de tiburón. Oigan, ¿podrían dejar de coquetear y ayudarme a amarrar los botes? Preguntó Zoro mientras Nami alzaba la vista al darse cuenta de que ya estaban en aguas poco profundas. Su rostro se sonrojó ligeramente antes de alejarse de Zoro y agarrar una de las cuerdas. Poco después, los 2 botes estaban bien amarrados a la orilla y Zoro se volvió hacia sus compañeros. ¿Y qué hacemos con esos tipos que nos han estado observando todo este tiempo? Preguntó el espadachín de pelo verde, señalando a 3 niños y a otro adolescente que estaban, mal, ocultos tras un gran tronco en el acantilado cercano. ¡Ah! ¡Nos ven! Gritaron los 3 niños mientras corrían hacia sus casas. Oigan. No huyan. Gritó el adolescente de pelo negro y nariz larga a los niños que se alejaban. ¿De qué se trata esto? Se preguntó Nami al ver al adolescente levantarse de detrás del tronco. Soy el infame capitán Usopp. Temido pirata y gobernante de esta aldea. Deberías pensarlo 2 veces si planeas invadir. Tengo 80 millones de hombres listos para detenerte. Declaró el adolescente de nariz larga, de pie con los brazos cruzados. Mentiroso. Dijo Nami con expresión seria, haciendo que Usopp entrara en pánico. Maldición. Me vio a través de mí. Usopp se sujetó la cabeza con las manos. ¿Ves? Me lo acabas de decir. Nami suspiró con una gota de sudor. Mierda. Admití que mentí. Usopp se retorció el cuerpo presa del pánico al ser reprendido. Ja ja ja. Eres gracioso. Luffy se rió de las reacciones de Usopp. Oye. ¿Te ríes de mí? Exigió Usopp. Soy un hombre orgulloso. Por eso me llaman el orgulloso capitán Usopp. ¿No acabas de decir que eras el capitán notorio Usopp? Preguntó Zoro, haciendo que Usopp abriera los ojos de par en par. Olvídense de eso. Gritó Usopp antes de que todos oyeran el fuerte rugido del estómago de Luffy. ¿Tienes dónde comer en esta isla? Preguntó Luffy, haciendo que Usopp sudara una gota antes de asentir. ¿Cómo puede comer tanto? Usopp miraba con asombro cómo Luffy devoraba su comida. El grupo de 4 estaba sentado en un restaurante local. Segundos, por favor. Gritó Luffy poco después al terminar su primer plato. Y más alcohol. Gritó Zoro mientras bebía un trago de su botella. Entonces, ¿buscas tripulación y un barco? Preguntó Usopp, y Luffy asintió. Así es. Luffy reconoció con una sonrisa mientras le ponían el segundo plato delante. Bueno, aquí no encontrarás nada parecido a un galeón, pero hay un lugar donde podrías conseguir un barco, afirmó Usopp. ¿Dónde está eso? Preguntó Nami, solo para ver a Usopp señalar por la ventana. Siguiendo la dirección, su mirada se posó en una mansión situada en un terreno más alto que el resto del pueblo. Esa enorme mansión que sobresale como un pulgar dolorido, ahí es, respondió Usopp antes de explicar quién era la dueña, una chica enfermiza llamada Kaya. Olvídalo. Solo revisaremos otra isla. Nami negó con la cabeza, y Luffy y Zoro se encogieron de hombros en señal de acuerdo, ambos seguían comiendo y bebiendo. ¿Sigues buscando compañeros de tripulación, verdad? Usopp le preguntó a Luffy. Sí. Respondió Luffy asintiendo. Soy tu hombre. Seré tu capitán. Anunció Usopp levantando el pulgar. No, gracias. El trío rechazó al instante. ¿Qué clase de respuesta fue esa? Gritó Usopp con dientes de tiburón. Poco después, Usopp huyó tras una despedida apresurada. Apenas unos minutos después, los 3 chicos de antes irrumpieron en el restaurante exigiendo la devolución de su capitán. Esa carne me dio en el clavo. Exclamó Luffy alegremente mientras se palmeaba el estómago. Carne. ¿Qué hiciste con nuestro capitán? Balbuceó el chico llamado Pepper. Tu capitán, Zoro sonrió amenazante. Se lo acaban de comer. Ah. Onibaba.
Gritaron los tres chicos mientras señalaban a Nami. ¿Por qué me miras? Exigió Nami con dientes de tiburón. Tras aclararse la broma, los tres piratas se enteraron de que Usopp le contaba historias a la dueña de la mansión, postrada en cama, para animarla. Entonces no debe estar decaída, ¿eh? Le preguntó Luffy al chico llamado Carrot. Sí. Todo gracias al capitán. Zanahoria asintió. Muy bien, vamos a pedirle que nos dé un barco. Declaró Luffy con el puño en alto. ¿No habíamos decidido ya no hacer eso? Preguntó Nami frunciendo el ceño. En la mansión unos minutos después, oigan. Denos un barco. Pidió Luffy en un tono normal para conversar. El único problema era que el grupo estaba fuera de la puerta de la mansión y nadie lo oía. Bueno, supongo que tenemos que entrar. Exclamó alegremente mientras se acercaba al muro junto a la puerta. Ya no hay forma de detenerlo, ¿verdad? Nami suspiró mientras se llevaba la mano a la cara. Lo dudo. Respondió Zoro mientras veía a Luffy detenerse justo al lado de la pared. Nami, tú eres la primera. Luffy sonrió mientras juntaba las manos. Obviamente, pretendía impulsarla para que le fuera más fácil saltar el muro. Mientras Luffy hacía que Nami y Zoro meditaran para desarrollar su haki de observación, también los obligaba a ambos a hacer cualquier ejercicio físico que pudiera caber en sus dos pequeños botes. Nami había intentado varias veces escaparse del entrenamiento con sus artimañas femeninas, pero al parecer, Luffy no estaba dispuesto a aceptarlo. Para disgusto de Nami y de sus agujetas. Si bien Nami era ágil y rápida, no era una fuente de fuerza. Luffy pretendía hacerla lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma incluso en el Grand Line. Zoro se estaba adaptando al entrenamiento y estaba deseando conseguir un barco de verdad para poder entrenar más y entrenar con Luffy. Actualmente, su entrenamiento de haki de armamento se estaba ralentizando mucho simplemente porque carecían de espacio para entrenar. Bien. Nami resopló antes de acercarse y poner su pie derecho en las manos ahuecadas de Luffy. Luffy soportó fácilmente todo su peso corporal mientras levantaba los brazos hasta que Nami pudo alcanzar fácilmente la parte superior del muro. Con una sonrisa, Luffy agarró a Pepper y Carrot, mientras que Zoro agarró a Onion y ambos casi saltaron la pared entera. Bajaron a los niños y los llevaron a un lugar donde podían oír la voz de Usopp. Encontraron al mentiroso de nariz larga hablando con una chica rubia pálida en su ventana. Capitán. Gritaron los chicos y Usopp se giró hacia ellos en estado de shock. ¿Qué hacen aquí? Preguntó Usopp jadeando. Nos dijeron que los trajéramos aquí, respondieron los chicos mientras señalaban al trío de piratas. ¿Quién eres? Preguntó Kaya mientras Luffy sonreía. Debes ser la señora de la mansión. Luffy se acercó. Tengo una petición para ti. ¿Una petición para mí? Preguntó Kaya con curiosidad. Sí. Esperábamos que tuvieras un barco grande y robusto que pudiéramos tener, explicó Luffy, pero fue interrumpido por un hombre de traje negro. ¿Qué significa esto? Preguntó el hombre mientras se acercaba al grupo. Se dan cuenta de que están invadiendo la propiedad privada. Clarore. Exclamó Kaya. ¿Qué le pasa a este tipo? Se preguntó Luffy mientras lo veía acercarse. Al parecer, este Clarore era el mayordomo jefe de la mansión y no aprobaba que ninguno de ellos estuviera allí. Tras insultar al padre de Usopp por ser pirata y recibir un puñetazo del adolescente, el mayordomo los obligó a marcharse. Un rato después, los tres piratas comentaban lo ocurrido y cómo afectaba a sus planes. Algo raro le pasaba a ese mayordomo, reflexionó Nami mientras reflexionaba sobre el encuentro. Después de todo, se había colado en fiestas más elegantes que la del crucero donde conoció a Luffy. Nunca había visto a un sirviente actuar con tanta fuerza y autoridad hacia su jefe. Sus palabras y su voz tampoco concuerdan. Luffy mencionó que hizo que Zoro y Nami se volvieran hacia él para pedirle una explicación. Habla con rudeza, para ser un mayordomo, pero aún así habla como un sirviente. Sin embargo, su voz es muy diferente. Es aguda y llena de violencia. ¿Entonces estás diciendo que solo juega a ser el sirviente de una dama rica? Preguntó Zoro, y Luffy se encogió de hombros. Quizás también tenga algún tipo de experiencia marcial, supongo, quizás un ex cazarrecompensas o algo así. Luffy negó con la cabeza, inseguro. Definitivamente sospecha. Nami asintió antes de que Luffy se apartara de la valla en la que estaban apoyados. Voy a hablar con Usopp. Creo que sé algo que querrá oír. Luffy sonrió mientras se dirigía hacia donde oía la voz de Usopp.
Luffy encontró a Usopp sentado al borde de un acantilado en una costa casi idéntica a la que habían alcanzado esa mañana. Al ver al adolescente de nariz larga con aire pensativo, Luffy se sentó a su lado. Usopp lo miró, pero no reaccionó mucho más allá de la sorpresa inicial de haber sido encontrado. Ambos hablaron y Luffy reveló que sabía quién era Usopp. «Eres el hijo de Yasop, ¿verdad?», preguntó Luffy y Usopp casi se cae por el acantilado del susto. «¿Conoces a mi papá?», preguntó Usopp con incredulidad. Al fin y al cabo, no había visto a su padre desde que tenía unos 4 años. El único contacto que había tenido fue un paquete que recibió poco después de cumplir 10 años. «Sí, me habló muchísimo de ti cuando Shanks y su tripulación visitaron mi isla natal», Luffy explicó, recibiendo una mirada aún más sorprendida del mentiroso. Luffy le contó a Usopp lo que había estado haciendo su padre hacía 10 años la última vez que lo vio. Usopp estaba orgulloso de saber que su padre era el artillero maestro de la tripulación de un Yonkou. Luffy se animó al percibir la presencia de 2 personas en la playa. A una la había visto hacía poco, pero la otra era completamente desconocida para él. El mayordomo de antes hablaba con un hombre extraño con un abrigo azul oscuro, un sombrero a juego y unas gafas con forma de corazón. Al escuchar, ambos descubrieron la verdadera identidad del mayordomo y su siniestro plan para callar. Ni qué decir tiene que Usopp estaba enloquecido, pero como no iba a estarlo. Era Kuro. Kuro de los 1000 planes. Era un infame pirata con una recompensa de 16 millones de berries, que se creía capturado y ejecutado hacía 3 años. Deberíamos encargarnos de ellos. Luffy le habló a Usopp, solo para sentir que su voz se alejaba cada vez más. Al mirar hacia arriba, Luffy vio que Usopp ya desaparecía tras la colina al final de los acantilados. Los pensamientos del mentiroso eran tan fuertes que Luffy podía literalmente oírlos con su observación. «Tengo que avisar a la aldea. Tengo que avisar a Kaya», gritó Usopp mentalmente mientras corría a toda velocidad hacia la aldea. «Maldita sea, Usopp. No es momento de entrar en pánico», gruñó Luffy mientras seguía al adolescente que corría. Solo un momento después, Luffy se dio cuenta de lo rápido que Usopp podía moverse cuando estaba motivado. «¿Dónde fue esto antes?», se preguntó mientras corría por el sendero, solo para encontrarse con Nami y Zoro, quienes sentían curiosidad por saber por qué Usopp los había adelantado hacía unos segundos. Luffy se detuvo para explicarle la situación, lo que le llevó varios minutos. «Entonces, ¿deberíamos ir a buscar a Usopp o intentar ir tras el mayordomo?», preguntó Zoro con expresión pensativa. «Somos forasteros en esta isla. Nadie aquí nos creerá por encima de los falsos mayordomos». Nami negó con la cabeza. «Usopp regresa», dijo Luffy mientras giraba la cabeza hacia el lugar de donde provenía la débil voz. El trío vio a un Usopp exhausto tropezando por el sendero, agarrándose una herida sangrante cerca del hombro. «Nadie me creyó», se lamentó Usopp sentado en una silla dentro de su pequeña casa. Nami le desinfectaba la herida con el botiquín de Usopp, mientras Luffy y Zoro escuchaban sentados los intentos del adolescente de advertir a los aldeanos y a Kaya sobre Kuro. «Claro que no, dices estas cosas todo el tiempo, incluso yo he oído la historia del niño que gritó lobo. ¿Por qué pensaste que te creerían ahora, incluso diciendo la verdad?», le preguntó Zoro al adolescente de nariz larga con una mueca. «Entonces tendré que detener la invasión yo solo. Con la preparación adecuada, ni un solo pirata llegará a la aldea», Usopp declaró con una mirada ardiente por proteger su isla natal. «No, te ayudaremos», dijo Luffy con una sonrisa, lo que hizo que Usopp lo mirara sorprendido. «¿En serio? ¿De verdad me ayudarías a proteger la aldea?», preguntó Usopp. «Sí, somos amigos, ¿verdad?», preguntó Luffy con la cabeza ladeada. «¿Y qué pueden hacer?», preguntó Usopp a los 3. «Me impactó», dijo Luffy haciendo que salieran chispas de su palma. «Yo corto», dijo Zoro mientras desenvainaba parcialmente a Wado y Chimonji. «Yo robo». Nami sonrió. «Me escondo», terminó Usopp. «Tú también estás luchando», gritaron los 3 piratas al mentiroso. La mañana siguiente, justo antes del amanecer, con esta mancha de petróleo no podrán subir por esta ladera. «Podremos atraparlos desde aquí arriba», afirmó Usopp con seguridad mientras el grupo de 4 observaba la ladera cubierta de petróleo. «¿Estás seguro de que atacarán desde aquí?», preguntó Nami mientras miraba el horizonte mientras el sol empezaba a salir. No vio ningún barco a la vista.
Tuvieron su reunión aquí, así que supuse que vendrían por aquí, respondió Usopp, recibiendo una mirada inexpresiva de Nami. ¿Qué hay de la pendiente donde atracamos? Preguntó Nami secamente. Rayos. Nadie en el pueblo ha usado esa playa en casi 10 años. No lo había considerado. Gritó Usopp, haciendo que Nami le gruñera de frustración mientras ambos corrían hacia la otra ladera. ¿Entonces fue una pérdida de tiempo? Preguntó Luffy, haciendo que Zoro gruñera mientras asentía. Los dos se lanzaron rápidamente tras Nami y Usopp, pero Luffy tuvo que retroceder constantemente y agarrar a Zoro, quien, por alguna extraña razón, parecía estar dando vueltas al azar por el bosque por el que corrían. En la ladera opuesta, Capitán Hango. Este barco tiene un tesoro. Creo que vale unos 10 millones de beri. Gritó un pirata gato negro mientras sostenía la gran bolsa que había encontrado. 10 millones. Genial. Ya estamos ganando dinero. Hango celebró antes de que los piratas vieran a un adolescente en lo alto de la cuesta que se preparaban para subir. Llevaba un mono marrón, un pañuelo verde sobre el pelo y gafas protectoras. Llevaba un rifle atado a la espalda y 4 pistolas enfundadas en las caleras. Soy el gran capitán Usopp. Gobierno esta aldea. Si lo que buscan es dinero, pueden tomar ese tesoro e irse. Gritó Usopp al grupo de piratas. No necesitamos tu permiso, idiota. Tomaremos el tesoro y saquearemos la aldea. Gritó Hango, recibiendo vítores del resto de los piratas de la Gata Negra. ¿Qué demonios acabas de decir, Usopp? Rugió Nami mientras le daba un puñetazo al mentiroso en la nuca, enviándolo de bruces al suelo. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Gritó Usopp mientras se sujetaba la nuca. Tú. Gritó Nami, señalando al pirata que aún sostenía su bolsa del tesoro. Devuelve eso donde lo encontraste o te mato. Amenazó mientras prácticamente escupía fuego. No tenemos tiempo para esto, gimió Hango mientras el sol ya casi asomaba por el horizonte. A la carga. Debemos atacar al amanecer si queremos seguir con el plan. Con un grito, el gran grupo de piratas blandió sus armas y corrió cuesta arriba hacia los dos adolescentes. No, maldita sea. Rugió Usopp y Nami se giró hacia el mentiroso furioso, solo para ver algo asombroso. Usopp sacó 2 de sus pistolas y disparó desde la cadera, un solo tiro por cada arma. Antes de que Nami pudiera siquiera parpadear, ambas pistolas habían salido volando y Usopp había sacado las otras 2 y las había disparado también. En lo que solo podría describirse como una especie de rápido malabarismo, Usopp estaba disparando 4 pistolas casi al mismo tiempo. Después de 24 disparos rápidos, las pistolas de Usopp estaban vacías y 2 docenas de piratas yacían en la ladera, heridos o muertos. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Nami aturdida. Desenfundar rápido, con trucos de tiro y un poco de malabarismo, explicó Usopp mientras enfundaba sus 4 pistolas. Solo puedo hacerlo porque estas pistolas que me envió mi viejo son revólveres South Blue. Usopp sacó el rifle de su espalda y Nami notó que se veía diferente a cualquier rifle que hubiera visto. Al verla, Usopp le dijo que era rifle de repetición South Blue. Al ver atónitos a los piratas del Gato Negro, Usopp les dio otra advertencia. Váyanse. O los mato a todos. ¿De qué demonios tienen miedo? Les gritó Hango a sus subordinados. Estaban temblando por culpa de un maldito adolescente. Se le acabó la munición. No puede volver a hacer eso. Al ver que sus hombres seguían inseguros, gruñó antes de sacar su péndulo de chakram. Miren este anillo. Empezó mientras todos los gatos negros se giraban para mirar el anillo oscilante. ¿Qué demonios están haciendo ahora? Preguntó Usopp, recibiendo solo una mirada de desdén de Nami. ¿Hipnotismo? ¿En serio? ¿Creen que eso servirá? Preguntó Nami chasqueando la lengua mientras preparaba su bastón. Raak. Rugieron de repente los piratas Gato Negro. Los hombres que acababan de estar aterrorizados ahora gritaban y destrozaban rocas con toda su fuerza, mientras solo se les veía el blanco de los ojos. ¿Qué demonios? Exclamó Nami en shock. Eso no los había hecho más fuertes, ¿verdad? Nami, solo tengo 15 disparos con este rifle. Quedan unos 40, así que tendremos que acercarnos, susurró Usopp, mientras luchaba contra su propio temblor. Aprovecharé estos 15 disparos, pero después tendré que recurrir a mi onda. Entendido. Nami asintió mientras se obligaba a prepararse y dejar de temblar. Me quedo con eso, dijo Hango mientras le quitaba la bolsa del tesoro al pirata hipnotizado, que prácticamente gruñía como un animal.
Resulta que la sugerencia del Capitán Kuro de cerrar los ojos antes de empezar su hipnosis funcionó y ya no se hipnotizó. Ahora encárgate de ellos y ataca la aldea. Lo mataré. Rugió Nami al ver a Hango con su tesoro. La multitud de piratas gatos negros cargó con mayor velocidad que antes. Ninguno parecía temer ni preocuparse por estar pisoteando a algunos de sus tripulantes heridos. Bastardos. Rugió Usopp al disparar su primer tiro y luego accionó la palanca para expulsar el cartucho usado y cargar el siguiente. 15 disparos se sucedieron rápidamente. 15 piratas más yacían muertos o moribundos en la ladera, pero los 25 restantes continuaron su ataque. Usopp se colgó rápidamente el rifle a la espalda antes de sacar una onda verde. Estrella de plomo. Gritó mientras soltaba la bala y golpeaba a un pirata que cargaba de lleno en el ojo. El pirata se desplomó gritando. La pérdida del ojo rompió su hipnosis. Quítate de mi camino. Rugió Nami, furiosa aún al máximo, al ver a Hango mirando la bolsa que contenía su tesoro. Blandió su bastón y golpeó a uno de los piratas en la cara, haciéndolo estrellarse contra otros. Sin mirar atrás, los adelantó y se enfrentó a los siguientes piratas que se cruzaron en su camino. Golpes, estocadas y golpes a toda potencia hicieron caer a 6 piratas más con diversas heridas. Al notar que Nami se separaba de sus subordinados, Hango preparó su chakram y se lo lanzó a la mujer que cargaba. Nami se había agazapado en su observación lo más que pudo y alzó su bastón para lanzar el anillo en el aire. Pero la hoja de acero resultó ser mucho más afilada de lo que esperaba y cortó un extremo de su bastón. El pequeño trozo de madera cortada cayó al suelo mientras el chakram continuaba su camino antes de aterrizar en la ladera rocosa. ¡Mierda!, maldijo Hango mientras buscaba otro chakram y se lo lanzaba a toda prisa a la naranja que cargaba. Nami apenas ladeó la cabeza para esquivar la espada y ya estaba sobre Hango antes de que éste pudiera lanzar su tercera arma. El bastón de Nami le arrancó el anillo de metal de la mano. Hango gritó de dolor cuando el bastón le aplastó los huesos de la mano, que quedó colgando flácida, incapaz de moverse. Ese es mi tesoro. Gritó Nami mientras levantaba su bastón y lo blandía contra la cabeza de los hipnotizadores. Hango logró zafarse, pero aún así recibió el golpe en la clavícula, que se rompió por la fuerza del golpe. ¡Mierda!, gritó Hango al sentir el dolor. Corrió y se alejó de la mujer enfurecida, intentando llegar hasta sus subordinados para que el grupo se encargara de ella. Pero cometió el error fatal de no soltar el tesoro. Nami lo persiguió mientras Hango gritaba a sus piratas hipnotizados que la atacaran. La multitud, ahora reducida a unos 15 piratas aún en pie, se giró y se preparó para bajar la cuesta. Antes de que pudieran cumplir las órdenes de Hango, todos lo vieron recibir un golpe en la nuca con un bastón de madera. El hipnotizador se estrelló contra el suelo a media ladera. Nami no iba a darle la oportunidad de levantarse. ¡Fuera! Mi tesoro. Tú. Inmundo. Maldito. Escoria. Pirata. Bastardo. Gritó Nami, rematando cada palabra con un golpe de su bastón en la cabeza de Hango. Cuando terminó, todos los demás piratas habían salido de su hipnosis y observaban con miedo cómo la cabeza aplastada de su capitán rezumaba sangre por la ladera rocosa. Incluso Usopp observaba conmocionado la brutalidad de Nami. Nami resopló para recuperar el aire mientras tomaba el tesoro de las manos inertes de Hango. Lo mató. Mató al capitán. Gritó uno de los piratas mientras el grupo de 15, presa del pánico, corría de vuelta a su barco. ¿Qué es esto?, gritó una voz de hombre desde la cubierta del barco del gato negro. El capitán ha muerto. ¿Cómo ha podido pasar esto?, gritó otro hombre desde la cubierta. Se reveló que eran 2 hombres con atuendos más felinos. Uno muy grande y regordete, el otro de aspecto más común. No podemos fallar, o Kuro nos matará, ¿verdad?, le preguntó el hombre grande al más pequeño. Así es, Buchi, así que tendremos que matar a estos 2 y saquear la aldea con quienes queden. El hombre más bajo asintió. De repente, los 2 saltaron del barco y aterrizaron en la playa. En cuestión de segundos, habían acortado la distancia con Nami y alzaron sus manos cubiertas de garras para cortarla. Nami retrocedió, intentando alzar su bastón para detener las garras. Por suerte, no tuvo que molestarse, ya que una espada y un puño golpearon a un pirata con temática felina cada uno, haciéndolos rodar cuesta abajo. Maldita sea, Zoro, te dije que era por aquí. Le gritó Luffy a su primer oficial, quien tuvo la decencia de mostrarse arrepentido, al menos con enojo. Yo habría llegado hasta aquí. Gritó Zoro.
Intentaste ir en dirección contraria 6 veces. Casi no llegamos a tiempo. Tronó Luffy mientras cogía a Nami en brazos y la subía de vuelta por la ladera. Nami suspiró aliviada antes de inclinarse y susurrarle algo al oído a Luffy. ¿Seguro? Preguntó, y Nami asintió. Zoro. ¿Qué, capitán? Preguntó Zoro mientras desenvainaba sus 3 espadas tras atarse el pañuelo a la cabeza. Cuida de esos dos, Nami va a vaciar su barco y yo voy a estar esperando a que ese capitán de mierda aparezca, ordenó Luffy por primera vez desde que Zoro y Nami lo conocían. Sí, capitán, respondió Zoro mientras su mirada se volvía fría y aguda y observaba fijamente a los 2 piratas que se levantaban. ¿Oíste eso, Buchi? Quieren que un hombre nos cuide. Sham gruñó mientras blandía sus garras. Dijeron que la chica también quiere saquear nuestro barco. Gruñó Buchi, flexionando y blandiendo sus propias garras. Matemos primero al espadachín y luego a la chica. Rugió Sham mientras él y Buchi cargaban contra Zoro con las garras en alto. Toragari. Entonó Zoro ya detrás de los 2 hermanos, mientras Sham gritaba mientras su torso, aparentemente más delgado de lo normal, estallaba en laceraciones sangrientas. Bastardo. Te mataré. Rugió Buchi mientras se abalanzaba sobre Zoro. El espadachín de pelo verde bloqueó algunos cortes antes de notar que el ataque del hombretón carecía de estilo y finura. Eran literalmente garras descendentes una y otra vez. Claro que eran rápidas, pero Zoro ya había lidiado con ataques mucho más rápidos. Con un gruñido, Zoro desvió las garras de Buchi hacia arriba y las alejó de él, asegurándose de apuntar a zonas vitales con su contraataque. Onigiri. Gritó Zoro mientras pasaba junto al tambaleante Buchi y completaba los 3 golpes de su ataque. El torso de Buchi, desde ambos hombros hasta la cintura, estalló en profundos cortes, pero la herida que acabó con el pirata gato negro fue el corte en el cuello que le seccionó la carótida y la yugular. El hombre corpulento cayó al instante y ni siquiera pudo levantar las manos para intentar contener la sangre que le emanaba del cuello. En menos de un minuto, el hombre estaba muerto, su sangre manchando la ladera como la de tantos otros de su tripulación. Buen trabajo, Zoro, elogió a Luffy tras recibir un gesto del espadachín. Gracias, capitán, gruñó Zoro mientras veía a Nami subir al gran barco de los piratas Gato Negro. Fue una locura. Eliminó a esos 2 tipos tan rápido. Usopp miró fijamente hacia la ladera. Los piratas restantes estaban apiñados a un lado, con la mirada fija entre Luffy, Zoro y su barco. ¿Qué está pasando aquí? Ya pasó el amanecer. ¿De verdad se han dejado detener por unos niños? Preguntó la fría voz de Kuro desde lo alto de la ladera. Mierda. Es el capitán Kuro. Uno de los piratas restantes entró en pánico mientras todos miraban al hombre aterrorizados. Te estaba esperando, mayordomo, dijo Luffy, haciendo que Kuro lo mirara. Eres el chico de ayer. ¿Qué haces aquí? Preguntó Kuro mientras observaba la escena en la ladera. Parecía que la mayoría de los piratas de la Gata Negra ya estaban muertos. Incluso Hango y los hermanos Meoban yacían en charcos de su propia sangre. Clarore. Deténganse. Gritó Kaya al aparecer del bosque con sus 3 hijos. Cebolla, pimienta y zanahoria. Señorita Kaya, no debería estar levantada de la cama, respondió Kuro mientras buscaba en la bolsa de lona que llevaba. Al retirar las manos, llevaba unos guantes extraños con hojas de espada en la punta de cada dedo. Merry me lo contó todo. Si quieres mi dinero y mis bienes, puedes tenerlos. Para allá. Gritó Kaya con lágrimas en los ojos. Estaba seguro de haberlo matado, parece que me falta práctica, declaró Kuro con frialdad, provocando una exclamación de asombro en Kaya. Desafortunadamente, señorita Kaya, no me basta con quitarle su fortuna. Lo que de verdad deseo es paz mental. A partir de ahí, Kuro les explicó a la chica y a todos los demás en la ladera, ya que hablaba lo suficientemente alto como para que lo oyeran, por qué había fingido su muerte y fingido ser un sirviente leal durante 3 años. Pero como estos incompetentes han fracasado en su tarea, tendré que matar a todos en esta isla y desaparecer. ¿Te haces llamar pirata? No me hagas reír, dijo Luffy con frialdad mientras caminaba hacia Kuro. Un verdadero pirata no huye del mar. Solo cuando muere un pirata revela su nombre. Le gruñó al hombre que solo se burlaba de él. Oh, por favor, ¿un niño que juega a piratas cree que puede darme una lección? Replicó Kuro antes de adoptar una postura modificada que casi parecía la de su posición habitual. Déjame mostrarte lo que es un verdadero pirata. Uno que ha estado al borde de la muerte y ha sobrevivido.
Dicho esto, Kuro desapareció de la vista de la mayoría solo para reaparecer detrás de Luffy, con sus garras dirigidas al adolescente del sombrero de paja. ¿Eso es todo?, preguntó Luffy para sorpresa de todos, sosteniendo literalmente las 5 espadas que lo apuntaban con la mano desnuda. Eres rápido, pero no tan rápido, afirmó mientras miraba fijamente a los ojos del pirata mayor. ¿Cómo?, preguntó Kuro, solo para recibir un puñetazo en la cara que lo hizo rodar por la pendiente. Al detenerse, notó que Luffy aún tenía su guante derecho en la mano. Había perdido una de sus 2 armas garra de gato y ahora solo podía usar su mano izquierda. ¿Está perdiendo el capitán Kuro?, susurró uno de los piratas de la Gata Negra a sus compañeros restantes. Tenemos que largarnos de aquí, susurró otro, recibiendo asentimientos de todos. El grupo comenzó a avanzar lentamente hacia su nave, intentando pasar desapercibido. Veo que tendré que matarte primero, muchacho, dijo Kuro mientras cambiaba de postura y comenzaba a balancearse. Esto asustó al resto de los piratas de la Gata Negra, quienes gritaron aterrorizados antes de dirigirse a toda velocidad hacia su barco. Shakushi, anunció Kuro, solo para desaparecer. Segundos después, comenzaron a aparecer marcas de garras por todas partes alrededor del área donde Kuro desapareció. Algunos de los Black Cats que estaban heridos pero inmóviles gritaron al ser acuchillados y morir. Luffy se puso rojo de ira ante este descarado desprecio por la vida de un compañero de tripulación. ¿Qué demonios estás haciendo, bastardo?, rugió a Luffy mientras se desvanecía en un instante, solo para reaparecer con su puño deformando el rostro de Kuro. ¡Ay!, gritó Kuro al chocar de nuevo contra el camino rocoso y luchar por ponerse de pie. Estabas matando a tu propia tripulación, a tus nakama, acusó Luffy, solo para que Kuro volviera de burlarse mientras escupía sangre. ¿Nakama? Estos idiotas son solo herramientas para mis planes, nada más. Kuro declaró mientras lograba ponerse de pie con piernas temblorosas. Un pirata no necesita amigos. Nunca te llames pirata delante de mí, gruñó Luffy. No sabes lo que es un pirata de verdad. Con eso, Kuro vio a Luffy desvanecerse en otro destello y luego todo se volvió negro. ¡Mierda!, exclamó Usopp con voz ahogada al ver brevemente a Luffy aparecer frente a Kuro, antes de que el rostro del hombre prácticamente explotara en un baño de sangre al ser aplastado por el puño de Luffy. Kuro rebotó por la pendiente y terminó en el fondo, entre la arena rocosa de la playa. Yació completamente inmóvil, y los piratas de la Gata Negra que habían logrado subir a su barco entraron en pánico aún más. El capitán Kuro está muerto, gritó uno aterrorizado. Tenemos que largarnos de aquí, gritó otro mientras el gran barco se alejaba de la orilla. Nami aprovechó el momento para saltar del barco sin ser vista con un saco al hombro. Rápidamente se dirigió a los 2 barcos para guardar todo su tesoro, nuevo y viejo, en su sitio. Oigan. Dejan a sus compañeros atrás, gritó Luffy al barco que se retiraba. Un par de piratas de la Gata Negra heridos en la ladera seguían con vida. Más rápido. Tenemos que ir más rápido, gritaron los piratas del barco, que ya salía de aguas poco profundas y se dirigía a mar abierto. Ni uno solo de ustedes es un pirata de verdad. Un pirata de verdad no abandona a sus nakamas, rugió a Luffy tan fuerte que todos los que aún estaban en la ladera se estremecieron al oír el volumen. ¿Qué está haciendo?, preguntó Nami antes de ver a Luffy de pie en la playa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué?, exclamó la pelirroja mientras Luffy cerraba el puño y todo su brazo derecho estallaba repentinamente en una descarga eléctrica masiva. Raiken, tronó Luffy, lanzando su puño hacia el barco que se retiraba. Un colosal rayo se disparó hacia el barco. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo alcanzó al gran barco pirata. En un abrir y cerrar de ojos, el barco quedó completamente envuelto. Un tercer abrir y cerrar de ojos vio desaparecer la masa de rayos. Ni hablar, Nami se quedó en silencio, atónita, mientras escudriñaba el océano en busca de alguna señal del gran navío. Lo único que pudo encontrar como prueba de que alguna vez hubo un gran barco fue la madera esparcida que flotaba en una amplia zona del mar cerca de la frontera entre aguas poco profundas y mar abierto. Toda la chatarra estaba ennegrecida y emitía vapor junto con el océano. Volviendo a mirar a Luffy, notó que su brazo volvía a la normalidad y que la ira en su rostro desaparecía lentamente. Se giró hacia ella con una sonrisa antes de hablar. ¿Estás bien, Nami?, preguntó. El pecho de la pelirroja parecía a punto de estallar de esperanza y alegría. Él podría hacerlo. Él es el indicado, él puede ayudarme.
Este pensamiento recorrió la mente de Nami como un tren sin frenos, sin frenos. Pasó un segundo antes de que pudiera responderle. Sí, Luffy, estoy bien. Nami le sonrió con una calidez que Luffy aún no había percibido. Le gustaba que Nami le sonriera así. Luffy, tengo algo que decirte pronto, ¿vale? Claro, Nami. Acabemos con esto. Luffy sonrió, haciendo que su navegante sonriera y asintiera. Claro, capitán. Respondió Nami. Y este era su capitán, este era el hombre a su lado mientras navegara. Fin del capítulo, XXXXXXX. Luffy se enojó. Los piratas de la Gata Negra se fueron. Nami eliminó a Hango. Madre mía, la mariposa ha estado batiendo sus alas. ¿Qué les pareció cómo cambió a Usopp? Sigue siendo un cobarde, pero es un hombre cuando la situación lo requiere. También heredó algunas armas de su padre. En el manga, se dice que South Blue está muy por delante de los demás Blues en cuanto a producción de armas de fuego. El revólver de Mr. Five vino de South Blue, según dice en Little Garden. Aún así le di su onda y su munición especial. Preferirá usar la onda principalmente, pero su primera opción para una batalla campal a vida o muerte serán sus 4 pistolas. Incluso ya tengo un epíteto elegido para nuestro pistolero mentiroso. Espero que lo disfruten. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.